Bueno, doctores, muy buenos días para todos. Sí, como lo comentaba la doctora Laura Inés, el día de hoy vamos a hablar un poco de enfermedad por priones. El objetivo de la charla y de tratar de hacer una aproximación y una actualización con respecto a lo que sabemos en la enfermedad de priones, porque tuve la posibilidad de estar en una charla de un caso de enfermedad por priones en Bogotá. Ya se han reportado tres, y la doctora que me hizo la asesoría para esta charla, la doctora Daniela Duque, y ella también me comentaba que ha realizado diagnósticos de esta patología, que aunque infrecuente la tenemos en nuestro medio. Realizó un caso del diagnóstico de un Creuser-Jakob en Manizales y otro en Bogotá. Entonces vemos que es una patología que siempre la dejamos como un diagnóstico diferencial, como un punto aparte, como de exclusión, pero vemos que se pueden presentar los casos y fácilmente nos pueden llegar a cualquiera de nosotros. Entonces la idea del día de hoy es recordarse estos aspectos, tener claro que a pesar de que no hay tratamiento, en algunos pacientes el límite del esfuerzo terapéutico es muy importante, y poder pues, llegar al diagnóstico definitivo con nuestros pacientes. Entonces empezamos. Entonces, como introducción, ¿qué sabemos de la enfermedad por priones y su afección en el sistema nervioso central? Son enfermedades neurodegenerativas, tienen periodos de incubación muy largos, y eso nos ha ayudado a aprender cómo la lesión en el material genético se ha pasado de generación en generación, y posiblemente lo que era esporádico al día de hoy podamos tenerlo como lo que era adquirido al día de hoy puede ser esporádico, y podemos pues intentar explicar las tasas de incidencia de esta patología. El prion son partículas infecciosas, van a tener un material proteico y se van a replicar. Ellos tienen plantillas autocatalíticas y se van a reemplazar por las proteínas priónicas celulares. Y este acúmulo y esa alteración es lo que va a generar esa neurotoxicidad. Como les comentaba inicialmente, no se han identificado tratamientos eficaces para las enfermedades priónicas humanas, son universalmente mortales. Hay pacientes que cumplen los criterios diagnósticos, pero seguimos con el estudio y el abordaje diagnóstico, y pues nos llenamos de dudas y de intrigas al saber que no tenemos el diagnóstico definitivo de este paciente. Entonces, poder hacer un enfoque y un acercamiento en esta patología pues es algo interesante. Tenemos tres categorías en esta enfermedad. Tenemos el esporádico, tenemos el Creuser-Jakob, el insomnio fatal esporádico y la prionopatía variablemente sensible a la proteasa. El genético, vemos que el Creuser-Jakob tiene todas las variantes. Tenemos el esporádico, el genético y el adquirido. También en el genético tenemos el síndrome de Gerstmann-Strauder-Schenker. Ese fue el que se describió en Bogotá, que estamos pendientes pues la publicación del reporte de caso, pero es interesante cómo la literatura va aumentando con respecto a estas patologías. En la actividad pues tenemos el Kuru, que fue la base histórica para hablar de la enfermedad de priones, que hablaremos unos aspectos más adelante. A pesar de que tenemos tres caminos para estas patologías, hay características en común, y uno de ellos es: el cuerpo tiene que hacer la síntesis de diferentes proteínas, pero así como la sintetiza, tiene que tener el mecanismo para eliminarlas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta proteína anómala, que se vuelve resistente a la proteasa? La proteína anómala se va acumulando y como se vuelve resistente a la proteasa, eso va a generar el daño neuronal. Y como es un plegamiento de anómalo de una proteína endógena, la respuesta inmunitaria pues no va a ser satisfactoria. Entonces estos pacientes, por eso es que tienen el desenlace fatal en el 100% de los pacientes, porque no tenemos la forma de defenderlos, no hay forma en que se pueda hacer la eliminación de esta proteína. Pensamos, o habitualmente, me incluyo, pensamos que todo, cuando se hablaba de prión, se hablaba de que todo era patológico. Pero hay que aprender que el prión también tiene un componente celular, se llama pues la proteína priónica celular, que también tiene diferentes actividades fisiológicas, y es con base en esta plantilla que se va a sintetizar la nueva proteína anómala. Entonces, en la patogenia de esta enfermedad por priones la empezamos a describir desde 1982, y es en este artículo donde hablan de Scrappy, que más o menos su traducción es tembladera, así lo describen algunos textos. Lo describen como un pequeño patógeno infeccioso, contiene proteínas pero carece de ácido nucleico, y es desde ahí donde empieza todo el desarrollo de esa caracterización de compromiso a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la plantilla de esta proteína? Entonces, como les comentaba, la proteína priónica normal la vamos a caracterizar como celular. Es una proteína, se ancla por un lado a la glicofosfatidilinositol y por el otro lado a la membrana neuronal. Es muy importante este mecanismo, porque si no está pegada al glicofosfatidilinositol y no está pegada a la membrana neuronal, el paciente tiene una probabilidad mucho menor de generar una enfermedad por priones. Ya lo explicaré más adelante. Entonces, en la estructura conformacional tenemos el componente N terminal y el C terminal.
en el cual la alteración y sí, la modificación de algunos de los aminoácidos en su cadena pues van a generar ya desde ahí diferentes mutaciones y lesiones que van a generar proteínas anómalas. Los genes que están aquí al lado derecho de la pantalla pues son genes que van a estar presentes en las diferentes patologías y todavía pues nos falta estudiar mucho con respecto a estos genes. Entonces, para los textos y para lo que falta de la charla, la idea es tener claro las definiciones. Entonces, primero la vamos a caracterizar como esa partícula infecciosa proteinácea que carece de ácido nucleico. La determinación SC por Scrappy va a ser la isoforma patógena, la C celular va a ser la fisiológica, la proteína priónica 2730 es la hidroxilación de la SC, pero va a continuar la estructura patógena. El PRNP va a ser el gen encargado o el causante de todas la gran mayoría de patologías genéticas. El cilindro prión van a ser pues los agregados de ese fragmento 2730 y el amiloide PR pues va a ser el acúmulo de este componente a nivel cerebral. Entonces, empecemos hablando desde la fisiología. La proteína priónica celular, pues no sabíamos mucho de este componente, luego después se encontró que estaba anclado a la membrana y luego después se vio implicada con la señalización celular. Entonces los autores empiezan a investigar y en 2005 sale este artículo en el cual ellos dicen, bueno, ¿cuál es la importancia fisiológica que tiene esta proteína? Y si realmente es algo que solo sirve para que sea una plantilla para algo patológico o realmente tiene su razón de ser. Entonces ellos evalúan y lo correlacionan con respecto al metabolismo del cobre y ellos concluyen en su artículo que es capaz de unirse reversiblemente a los iones de cobre y pues desempeña un papel muy importante en este metabolismo. Entonces, ¿qué hace el cobre? El cobre va a jugar un papel muy importante en lo que es la endocitosis y una neurotransmisión adecuada. Si tenemos que el mecanismo por el cual se metaboliza el cobre está alterado, vamos a tener una acumulación y vamos a ver que dentro de sus diagnósticos diferenciales y en los pacientes que podemos pensar una enfermedad por priones, son las pacientes que tengan alteración en el cobre, es decir, una enfermedad de Wilson. Uno. Segundo, la respuesta celular al estrés oxidativo. Ellos evaluaron y cogieron pollos y cogieron ratones y empezaron a generar el silenciamiento de estas proteínas priónicas y se dieron cuenta que había una respuesta masiva al estrés oxidativo. Entonces, permite la supervivencia celular y si no tenemos o la proteína es anómala, pues la apoptosis celular y la muerte celular pues es invariablemente mucho más rápida. Con eso de la apoptosis la correlaciona con el sistema inmune y ellos dicen, la proteína anclada a la membrana empieza a generar una endocitosis y cuando se genera la endocitosis manda una señal al núcleo para que se genere la apoptosis celular. ¿Qué hablábamos de la proteína anómala? La proteína anómala no se queda pegada a la membrana, se entra a la célula, se queda acumulada en el citosol y está mandando señales frecuentes. El problema es que cuando la célula hace apoptosis no se muere con esa proteína. La proteína se queda ahí acumulada y se empiezan a generar un plegamiento en su isoforma beta y va a generar pues esa señalización continua en la apoptosis celular. Entonces, otro aspecto que también se ha venido evaluando es su función con respecto al funcionamiento de los linfocitos T y la respuesta adecuada pues, a la respuesta a diferentes patógenos. Entonces, esto es lo normal. Esto es lo que al día de hoy sabemos que hace la proteína priónica C, o sea, la proteína celular. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre? Entonces, ocurre una conversión de la celular a la patógena. Entonces, como les comentaba, el término SC es definido por el Scrappy, que es la patología que se manifestó en cabras y en vacas. Eso entonces es un isómero conformacional de esta proteína celular, pero su alteración todavía no está del todo descrita. Ellos dicen, mire, tenemos una proteína C basal. Luego después estudiamos una proteína patógena. Vemos que hay muchos aminoácidos que son similares y probablemente la C sirva de plantilla, pero todavía no sabemos la caracterización completa de la SC que explique todo su proceso patológico y posiblemente dianas terapéuticas. Entonces, esa proteína lo que va a generar son fibrillas de amiloide, va a tener una matriz continua de láminas beta que están orientadas perpendicularmente en el eje de la fibrilla, como lo ven ahí en las microfotografías. Entonces, se empezó a acumular esa proteína, hizo apoptosis de la neurona, pero vemos que todavía persiste el acúmulo de la molécula y pues va a generar una lesión progresiva hasta que genera una lesión celular muy significativa. Y es la resistencia a las proteasas que generan pues el problema. Y además, su hidrofobicidad puede afectar pues la agregación y conformación de la hoja beta y puede empeorar aún más su toxicidad.
Entonces, a diferencia de la proteína C, de la proteína priónica celular, esta pues no se va a degradar, ya hablamos y para no ampliar más en el tema, entonces es un problema en la acumulación, se va a acumular en citoplasma, en vacuolas citoplasmáticas y en lisosomas, y la conversión de la celular a la patógena puede ocurrir en dominios membranosos similares a las caviolas a nivel intracelular. Entonces, la proteína C, la proteína priónica C va a ser la plantilla necesaria para que se genere la enfermedad priónica. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque los autores cogieron unos ratones y le inocularon la proteína CS, se la inocularon de nuevo y se dieron cuenta que no desarrollaban la enfermedad. Y entonces ellos decían, pero si tenemos un acúmulo del componente patógeno, ¿por qué este animal no genera la patología? Entonces, va de la mano una susceptibilidad genética, como lo hablamos muchas veces en patologías autoinmunes, la susceptibilidad de la persona para generar una replicación anómala teniendo como plantilla su propia proteína C, es el que va a llevar al desarrollo de la patología. Y que también nos hablaban los autores, eran muy insistentes en decir, está unido al glicofosfatidilinositol y a la membrana. Si esa proteína C, o sea, la celular, la fisiológica, no tiene ese componente conformacional, posiblemente no se desarrolle la patología. Se necesita que la proteína priónica celular funcione con regularidad para que en ella se genere la patología. Se dieron cuenta que habían ratones que tenían la proteína celular, pero no estaban ancladas a la proteína, a la membrana de la neurona. Y cuando generaron pues, la alteración conformacional, se dieron cuenta que no desarrollaban las patologías. Entonces, en conclusión y en resumen, se necesita la proteína celular C de la persona, la de base, que tenga un funcionamiento adecuado y que tenga una conformación correcta. No sirve una inoculación exógena de la proteína patógena para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo ocurre este proceso? Tenemos muchos años, el ser humano lleva mucho tiempo, ¿y qué es lo que ocurrió y por qué se empezaron a descubrir estas alteraciones en la conformación de esta proteína? Entonces, ellos suponen, porque realmente es así, se supone que la molécula de esta proteína anómala se va a derivar de una fuente exógena en enfermedades priónicas adquiridas, como el Creutzfeldt-Jakob diatrogénico, la variante y el CURU, que hablaremos más adelante, mientras que las mutaciones se detectan invariablemente dentro del gen que codifica la proteína priónica en formas genéticas, todavía nos hacen falta muchos estudios, y estas mutaciones, que fue la estructura que vimos de todos los genes de la estructura de la proteína priónica, pueden ser la explicación para el desarrollo de la patología. Entonces, nos hablan de una fuente exógena que va a generar esa alteración conformacional en la proteína. Entonces, ¿cómo se va a transportar hacia el sistema nervioso central y dentro del sistema nervioso central y por qué está esa afinidad por estas células neuronales? Este transporte ocurre a nivel del transporte axonal, usa tanto el axonal, el axoplásmico lento como el transporte anterógrado y también se ayuda de los nódulos de Rambier. La situación se complica porque estos no solo van a utilizar esos mecanismos de transporte, sino también puede propagarse a nivel de vesículas extracelulares y túneles de los nanotúbulos de otras células como son los linfocitos. Y puede generar ese transporte exógeno para ir a unirse con la molécula base, con la proteína celular y generar la proteína anómala. Era muy interesante porque ellos comentaban en un artículo que pues, salió publicado en la New England, era el desarrollo de un Creutzfeldt-Jakob esporádico en pacientes que posiblemente habían tenido el ingreso por todas las neuronas sensoriales olfatorias. Entonces ellos sugieren, pues por la cercanía, por la lámina cribosa, se podía generar una entrada de un antígeno y ese antígeno iba a generar un proceso inflamatorio que iba a generar una alteración en la replicación de esta proteína e iba a generar un Creutzfeldt-Jakob. Entonces, la neurotoxicidad, ya la hemos venido hablando, ocurre por la acumulación de esa proteína o fragmentos de esa proteína en el citosol de la neurona, va a comprometer el soma neuronal, también la neuroglía, y ya vamos encadenando manifestaciones clínicas que van a generar pues, deterioro neurológico progresivo hasta llegar a fases severas. Esta proteína, pues mal plegada, va a estar siempre pegada al citosol y no se espera, o sea, no hay una correlación específica entre que la cantidad de proteína priónica anómala que esté acumulada en el citosol va a ser la manifestación, no. Ellos comentaban que incluso pequeñas cantidades que quedaran acumuladas en el citosol y dependiendo del lugar en el que estuvieran, podían generar una replicación y un daño celular tan importante que podía generar una neurotoxicidad muy significativa. Y eso fue lo que ellos descubrieron en ese artículo que publicaron, que les traigo ahí en el 2002, en el cual se intentó caracterizar eso. ¿Qué tan asociado es la concentración de esa proteína anómala en el citosol con el desarrollo de manifestaciones clínicas? Entonces, en la biopsia, como lo veremos más adelante, que es uno de los pasos diagnósticos, no se esperaría un compromiso o un acúmulo masivo,
para generar un daño clínico evidente. Pueden ser acúmulos pequeños con una manifestación clínica bastante amplia. Pero esto es con respecto al esporádico, y entonces con respecto a la parte genética de estas proteínas y estas anomalías, ¿qué tenemos que decir? Entonces, las mutaciones que causan la enfermedad priónica se van a heredar de forma autosómica dominante, y tener en mente que el gen que codifica la proteína priónica se localiza en el brazo corto del cromosoma 20 y va a ser en muchas patologías el estudio de elección para llegar al diagnóstico definitivo de una enfermedad por priones. Correlacionándolo con los que les comentaba al principio, era un paciente joven que tenía un deterioro neurológico progresivo, el paciente falleció y fue post-mortem que se pudo hacer la identificación de este gen y pues de esta alteración, considerando que era una patología priónica, después de haber pasado por múltiples estudios diagnósticos, pero así fue como se llegó al diagnóstico en ese paciente. Hay un fuerte vínculo con respecto a las mutaciones de este gen y su descendencia, entonces nuevamente la asesoría genética es muy importante en estos pacientes. Hasta el día de hoy tenemos 50 mutaciones diferentes, incluido inversiones, deleciones, cambios de codón y algo que llamaban de la región octapeptídica, que son mutaciones de una serie de codones específicos que van a alterar pues, la replicación de la proteína. Con respecto a las adquiridas y a las esporádicas, lo que es la variante iatrogénica y la variante, se llama así, variante del Creutzfeldt-Jakob, no van a necesitar de la mutación del gen para generar la proteína, porque entonces cuando lo que relacionamos con el CURU, podemos decir, bueno, entonces se supone que el paciente debe tener una susceptibilidad genética. No, estamos aprendiendo de la patología y al día de hoy sabemos que no se necesita la alteración en el gen del PRNP para generar la enfermedad. Incluso formas de Creutzfeldt-Jakob, el codón de otro, la alteración en otro gen, en el codón 129, puede afectar susceptibilidad y la expresión de la enfermedad clínica. Esto se ve súper complejo, y entonces ahora empecemos a aclarar un poco cómo vamos a hacer el abordaje. Tenemos un paciente que tiene un deterioro neurológico progresivo, que no nos cuadra con ningún diagnóstico, que posiblemente tiene una susceptibilidad genética y nosotros estamos sospechando una enfermedad por prión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la detección de esa proteína normal? Entonces, tenemos tres pasos: la inmunofluorescencia, se usa para detectar pues esa proteína anómala, la porción SC en biopsias en tejido cerebral para la identificación pues del patógeno. Estos métodos pues utilizan una proteólisis limitada para hidrolizar la proteína priónica celular con el fin de medir la porción que sea resistente a la proteasa, que era lo que generaba la patología. Otro estudio es la amplificación cíclica del plegamiento incompleto de la proteína, es ampliar las proteínas que se plegaron mal, no es más. Lo otro son los anticuerpos que van a reaccionar contra esa proteína patógena. Y aquí es muy válido considerar y decir, si tenemos la determinación de anticuerpos que van a reaccionar contra esa proteína patógena, es interesante pensar, eso no lo dirá el tiempo, el desarrollo de terapias de inmunización activa y pasiva que van a generar pues el tratamiento, pueden ser una diana terapéutica para el control de estas patologías. Después de haber hablado todas estas generalidades, entonces vamos a clasificar la enfermedad por priones: adquiridas, esporádicas y hereditarias. Entonces, en las adquiridas tenemos el curú, ya lo hablaremos más adelante, su etiología fue el canibalismo, tener en cuenta el periodo de incubación prolongado, la enfermedad Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, que ocurrió por inoculación, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por ingestión de productos contaminados con la proteína que generó la encefalopatía espongiforme bovina, y las esporádicas, pues realmente de esto todavía nos falta aprender mucho, pero vemos que hay variantes o diferentes subtipos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y aquí, ¿qué es importante o qué llama la atención? Bueno, ¿y cómo ocurrió la inoculación de esa enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica y qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las manifestaciones clínicas? Entonces ellos nos describen que en diferentes procedimientos, como es el trasplante de córnea, el estudio con electrodos intracerebrales, el abordaje de la neurocirugía, la instalación de hormona de crecimiento directa, generó esa inoculación, y principalmente se ocurrió en Gran Bretaña. Y las manifestaciones iniciales fueron demencia, en otros fueron ataxia, y se pudo llegar al diagnóstico con biopsias. Pues ya estamos hablando del estudio post-mortem. Esta es la caracterización y la definición pues de todos los países en los cuales ocurrieron estas situaciones, y pues obviamente se hizo todo el análisis de salud pública, se llegó al caso y posiblemente ellos lo asociaron, en el texto comentaban en los artículos que les envié, que era relacionado al consumo de la molécula que generaba la enfermedad espongiforme bovina.
Después de hablar de esas generalidades, cosas muy puntuales de cada patología, la que se diagnosticó aquí en Manizales es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Tenemos, es la enfermedad por prión más frecuente, la esporádica corresponde al 85 al 95% de los casos, familiar entre un 5 y un 15%, otras menos frecuentes, la iatrogénica y la nueva variable. La edad media de inicio entre los 57 y los 62 años, las áreas de mayor incidencia África, Israel, Italia y Eslovaquia. Sin embargo, tenemos que ampliar estos datos porque Latinoamérica ya tiene unos reportes con respecto a esta patología y Manizales, pues ya se los comenté que es una de ellas. ¿Qué pacientes van a generarnos esa sospecha? Pacientes que tienen ese deterioro neurológico progresivo, que tienen alteraciones en la memoria, en el juicio, cambios en el estado de ánimo. Hacemos el estudio de posibles causas reversibles de demencia y de alteración neurológica y todo sale normal, pero el paciente se sigue empeorando. Mioclonías reactivas en el 90% de los casos, signos extrapiramidales asociados a manifestaciones cerebelosas presentes en 2/3 de los pacientes. El compromiso cerebeloso puede estar presente hasta en el 80%, signos piramidales entre 40 al 80%. Las manifestaciones psiquiátricas deben tenerse muy en cuenta porque pueden llegar a considerarse diagnósticos erróneos, una esquizofrenia o algún otro proceso psiquiátrico en un paciente que tiene una causa orgánica de esa manifestación psiquiátrica. Hay hallazgos poco frecuentes, pero están descritos, como alteraciones en nervios craneales, alteración sensitiva y alteración en sistema nervioso periférico. Hay variantes, la idea es aprender un poco más qué hay de nuevo en la patología. Entonces tenemos la variante de Heidenheim, en el cual las alteraciones van a ser predominantemente visuales, la de Oppenheimer, en el cual van a ser las alteraciones cerebelosas, ya en este grupo pueden llegar hasta un 95%, la variante talámica, en el cual la manifestación inicial o el desarrollo van a ser alteraciones sensitivas, genera como un Dejerine-Roussy, pero de un proceso más severo y más progresivo, y la variante estriatal, que también pues hay que tenerla en cuenta. Entonces, con respecto a la esporádica, nos falta aprender mucho. Tenemos un estudio retrospectivo que se realizó entre 1990 y 1998 y un grupo poblacional que generó esa enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, y ellos llegaron a la conclusión de que posiblemente hay un factor exógeno común ajeno a alimentos que pueden generar una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica. Es interesante tener esto en mente y estar muy atentos a la literatura y qué se va descubriendo para poderlo extrapolar a los casos que nosotros vamos diagnosticando. Entonces, de esporádica todavía nos falta aprender varias cositas. Con respecto a la variante del Creutzfeldt-Jakob, es un trastorno distinto, representa la transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina. La mayoría de los pacientes adquieren el trastorno a través de la ingestión de productos cárnicos infectados. Esta enfermedad ocurre en el ganado y también conocida, la conocemos, pues muchas personas la conocen más como la enfermedad de las vacas locas, en el cual el proceso fisiopatológico era el ganado tenía pues esa replicación anómala, generaba pues la enfermedad de las vacas locas, se podían alimentar cabras con esa carne de estas vacas, luego después tenía la ingestión del ser humano, el ser humano generaba esa translocación de esa proteína anómala y esa afinidad por el sistema nervioso central, llegaba al sistema nervioso central, se acumulaba en citosol, generaba deterioro neurológico y el paciente pues fallecía a fin y al cabo. Este proceso, cuando se fue generando, pues se generó una inoculación en otros pacientes porque pues tenían la proteína anómala, estaba en sangre, no tenían una respuesta inmune que reaccionara contra esas proteínas porque se suponía que salía de una plantilla de la proteína celular, entonces pues se generaron varios almacenamientos de proteína priónica. Entonces, cuando estudiamos la variante clásica y la variante, el Creutzfeldt-Jakob clásico y la variante, vemos que en el caso de la variante, que pues la ingestión de productos cárnicos tiene un inicio más temprano, habitualmente más progresivo, en resonancia magnética es más severo el compromiso. Esto es como a nivel general. Y la pregunta como para hacer útil la charla y la presentación, bueno, ¿yo qué le pido al paciente que yo le estoy sospechando una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y cómo lo voy a abordar? Entonces, uno, el estudio del líquido cefalorraquídeo, en el cual vamos a solicitar enolasa específica de neuronas, la proteína S100, la cantidad de proteínas y la proteína 1433, vamos a solicitar la conversión inducida en tiempo real. Eso lo que va a evaluar es los cambios conformacionales en la proteína priónica presente en líquido cefalorraquídeo, y en el estudio genológico lo que ellos describen es una hiperintensidad gangliobasal. Ellos describen otros signos que son el signo del palo de hockey, el signo periférico, pero
la sensibilidad y la especificidad son muy bajas. Ellos comentan que en un paciente que tenga un deterioro clínico progresivo, en el cual tenga una elevación de la enolasa neuronal y un aumento en la proteína 1433 con una hiperintensidad gangliobasal, posiblemente el paciente lo que esté cursando es una enfermedad por Creutzfeldt-Jakob. Lastimosamente, pues la doctora Daniela hoy no nos puede acompañar. Ella iba a ser quien me iba a comentar, les iba a comentar su experiencia y cómo llegó al diagnóstico de los pacientes que encontró en Bogotá y aquí en Manizales, pero pues esperamos que en otra oportunidad ella nos pueda comentar. Pero los signos radiológicos serán estos. Entonces, una hiperintensidad gangliobasal y también esa hiperintensidad, esa hiperseñal en la corteza cerebral que uno lo comentan como el ribete cortical. Vemos esa hiperintensidad en pacientes que cumplen ese cuadro clínico y esa evolución clínica progresiva. Les muestro los criterios diagnósticos imagenológicos para considerar que el paciente tiene una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, eso es más de tenerla a la mano, el compromiso si es subcortical, si es gangliobasal, si es simétrico, si es asimétrico, asociado pues con las diferentes series imagenológicas para tenerlo en mente. En el análisis de líquido cefalorraquídeo generalmente es normal, las proteínas pueden estar elevadas, puede haber hiperproteinorraquia, pero es leve, y generalmente es menos de 75 miligramos sobre decilitro. La presencia de pleocitosis o de bandas oligoclonales es inusual en este cuadro clínico. Vemos que no tenemos una replicación de inmunoglobulinas, entonces pues no vamos a tener un aumento de bandas oligoclonales. Entonces, permite hacer el diagnóstico diferencial, no hace consumo de glucosa, es una proteína que se va replicando con otra plantilla. Entonces, en el diagnóstico diferencial de autoinmune infecciosa neoplásica nos ayuda la glucosa normal y marcadores como la proteína 1433 y la proteína tau total. Esa proteína 1433 tiene 7 isoformas, tiene una sensibilidad del 92 hasta el 80% para considerar un compromiso en el sistema nervioso central, pero tiene un problema muy importante que es los falsos positivos. A pesar de que nos habla de un proceso inflamatorio neuronal, que ya lo pudimos descartar de algo infeccioso y algo neoplásico, puede ser una encefalitis por herpes simple, puede ser un proceso metastásico, puede ser una demencia vascular, puede ser una enfermedad de Alzheimer en fase tardía, una encefalopatía metabólica. Entonces, confiarnos solo de la proteína 1433, pues no es un gol estándar para el diagnóstico, pero sí tener en mente que cuando tengamos un paciente el que estemos sospechando un Creutzfeldt-Jakob y tiene un 1433 positivo, tenemos que ampliar los estudios y llenarnos de otros criterios para llegar al diagnóstico total, al diagnóstico final. Entonces, en esta proteína tiene una sensibilidad en la Creutzfeldt-Jakob clásica, su determinación, y eso fue lo que encontré en la literatura, con una sensibilidad de hasta el 100% en los subtipos, en los diferentes isoformas que tiene la proteína, puede llegar hasta un 68%. Es importante en patrones clásicos, pero puede dar falsos positivos en patrones no clásicos y en pacientes que tienen una explicación subyacente de un compromiso neuronal. ¿Cómo nos podemos ayudar? Si el paciente tiene un cuadro agudo y tiene, por ejemplo, una encefalopatía hipóxica y ese diagnóstico también es plausible en el deterioro neurológico de nuestro paciente, hágale una segunda punción lumbar y con esa segunda punción lumbar puede aumentar la sensibilidad, llegando en algunos casos hasta el 100%. El otro que hablábamos era la proteína tau. Esta proteína, su función realmente está vinculada a los microtúbulos, para estabilizar pues ese citoesqueleto neuronal. Hablábamos de que la proteína mal plegada generaba almacenamiento no solo en el soma neuronal, sino también en la microglía, y este compromiso en la proteína tau pues nos habla de que hay algo malo, hay algo patógeno que está alterando esa proteína. Entonces, vamos a solicitar, ya habíamos solicitado estudios en líquido cefalorraquídeo proteína 1433, imagenológico, y con respecto a la tau total, podría ser el mejor marcador diagnóstico para esa enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La sensibilidad y la especificidad puede llegar hasta el 90% cuando consideramos estudios continuos como una segunda o tercera punción lumbar. Cuando el valor está mayor a 1150 picogramos sobre mililitro, el valor predictivo positivo puede llegar hasta más del 80%, y combinado con otros estudios bioquímicos, pues podemos llenarnos más de criterios para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué nos dicen? El estudio en líquido cefalorraquídeo útil para que descarte otras causas. Que usted encuentre el 1433 no es específico de la patología, pero sí ya le habla de que hay un componente neuronal añadido. Ayúdese del tau y ayúdese de otros como la glucosa, como las proteínas, para considerar diagnósticos diferenciales. Entonces, el algoritmo resumido en este cuadro sería este. Tiene la sospecha del Creutzfeldt-Jakob, haga estudio de líquido cefalorraquídeo tan pronto sea posible, pida la proteína 1433 y tau total.
Si uno o ambas test son negativos, solicítele resonancia magnética, porque la resonancia magnética vemos que los hallazgos pueden ser explicados por otras patologías. Si ya con la resonancia magnética añadido al proceso bioquímico llega el diagnóstico, perfecto. En caso contrario, dele más o menos unas 2 a 3 semanas para que otro proceso subyacente se disminuya, se retire y usted vuelve a repetir los estudios y aumenta la sensibilidad y puede llegar al diagnóstico. Hablaban de la conversión inducida en tiempo real, es un test en líquido cefalorraquídeo, lo que va a detectar es esa proteína anómala. Entonces, esto es algo ya añadido, es lo nuevo, pues es la idea de esta actividad, qué hay de nuevo y cómo podemos aumentar la sensibilidad diagnóstica. Entonces, esta conversión inducida en tiempo real, comentan que puede tener una especificidad de hasta el 100%. Sin embargo, nos faltan otros estudios clínicos que nos hablen pues de ese valor confiable y pues poder considerarlo como un pilar diagnóstico fundamental, porque este lo empezamos a tener disponible desde el año 2010. Creo que en Manizales no está, pero es algo nuevo que pues tenemos que conocer. Las proteínas no prion específicas, como les enlistaba al principio, habían muchos estudios para clínicos en líquido cefalorraquídeo que nos comentaban hacer, pero esto es más para uno llenarse de criterios y decir, el paciente tiene un problema neuronal, lo descarto que sea infeccioso, que sea neoplásico, que sea autoinmune, añadido a otras proteínas no prion específicas, principalmente la proteína S100, sospecho que el paciente tiene una enfermedad por prion y pude llegar al diagnóstico. Entonces, el resumen del resumen: signos y síntomas característicos de deterioro neurológico progresivo, alteraciones imagenológicas, como lo que nos comentaban de ese ribete cortical y esas alteraciones gangliobasal, punción lumbar, elevación de la 1433 y la proteína tau. Ahí llegamos al diagnóstico, no. El diagnóstico definitivo de una enfermedad por Creutzfeldt-Jakob debe ser con biopsia. Entonces, con esto podemos pasar al siguiente paso, que es la biopsia. ¿Y por qué se requiere la biopsia? Porque hay diagnósticos diferenciales que también pueden generar esas alteraciones neurológicas, y es lo que complica más esta situación. Uno, pues las otras enfermedades por priones, que también pues pueden generar el mismo proceso fisiopatológico, la enfermedad de Huntington, el MELAS, la encefalitis, y hablábamos de la importancia fisiológica en el metabolismo del cobre. Entonces, un paciente con una enfermedad de Wilson que tiene todas esas manifestaciones y que a pesar de ello le hacemos los estudios imagenológicos y no nos cuadra para el diagnóstico, posiblemente tenga una enfermedad por prion y necesite hacer un estudio adicional. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? Vamos a evidenciar una degeneración espongiforme, gliosis, y en algunos casos raros, por el acúmulo progresivo, vamos a encontrar placas amiloides. Entonces, tener en mente que el diagnóstico definitivo solo se confirma con biopsia, y pues en los casos que vi en Bogotá, pues se hacía por estudio post-mortem, en donde se evidenciaba pues esas características histológicas que les estoy mostrando. Con respecto al tratamiento, no hay una terapia curativa. La esporádica generalmente provoca la muerte en un año posterior al inicio de los síntomas. El tratamiento es sintomático y eventualmente cuidados paliativos. La gran mayoría de pacientes presentan cuadros respiratorios a repetición. Se está deteriorando neurológicamente, pero presenta síntomas respiratorios y generalmente neumonías a repetición, y es posiblemente esa la causa más habitual en pacientes que tienen enfermedad por Creutzfeldt-Jakob, su causa pues, de muerte más habitual. No nos podemos quedar ahí con, bueno, sí, no hay ningún tratamiento y ya. Tenemos que tener en mente que hay estudios que van en proceso a la identificación de cómo poder tratar esto. Entonces, la idea es la modulación de las chaperonas, de poderle decir al ribosoma, necesitamos que no produzca más proteína, necesitamos que se detenga y que hagamos una relectura de los codones para que no se genere una proteína anómala. La competencia de sustrato, en el cual pues se hace como una reevaluación de la proteína priónica celular y se evita que se generen nuevas proteínas anómalas. La agregación y la estabilización de la proteína celular, y los anticuerpos pues es como lo más prometedor al respecto de esta patología. Esta era la principal, la macro. Ya lo que les voy a comentar de aquí en adelante es más como contexto histórico. Quise ampliar un poquito más porque fue el caso que se identificó en Bogotá, y como les decía, perfectamente nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Entonces, tenerlo, refrescar un poquito el conocimiento con respecto a esta patología y decir, venga, puede ser esta patología. Entonces, el síndrome de Gerstmann tiene una incidencia de 1 a 10 casos por 100 millones de habitantes año, se hereda de patrón autosómica dominante con alta penetrancia, y es causada por varias mutaciones puntuales, así como mutaciones de inserción repetidas de octapéptidos. La mutación P102L es la más común y fue descrita en 1936 por estos 3 médicos, Joseph Gerstmann, Ernst Strauler y Mark Scheiner, pero principalmente las primeras descripciones la hizo el doctor Joseph Gerstmann
en el cual caracterizaba pacientes que tenían deterioro neurológico y luego después en la biopsia empezaba a describir esta neuropatología y que encontraba placas amiloides multicéntricas en corteza cerebral, ganglio basal, cerebelo y otras partes pues ya más difusas a nivel del sistema nervioso central. La degeneración espongiforme no la encontró en todos, él decía que era común pero no estaba universalmente presente en estos pacientes. Encontraba ovillos neurofibrilares e hilos en los neurópilos observados que eran similares a los que se observaban en la enfermedad de Alzheimer y en otros procesos genéticos. Las propiedades bioquímicas de la proteína priónica difieren de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y se caracterizan por fragmentos truncados en los segmentos C y N resistentes a la proteasa. Eso sí es un poco más complejo porque la característica base de la diferenciación en Creutzfeldt-Jakob y en Gerstmann es esas alteraciones en los extremos C y N que les había mostrado al principio. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Una degeneración cerebelosa progresiva, es el sello distintivo. Pacientes que generan añadido un parkinsonismo asociado a diferentes grados de demencia en edad temprana, un promedio de 43 a 48 años. Entonces aquí ya empezamos a tener pistas de en qué pacientes lo podemos sospechar. Sin embargo, habían algunos reportes que lo comentaban en pacientes mucho mayores, las manifestaciones cerebelosas hablaban de torpeza, falta de coordinación, ataxia de la marcha. En las alteraciones sensitivas, disestesias, hiporreflexias, debilidad proximal en piernas y otros signos tempranos podían hablar del proceso evolutivo de la enfermedad. Estas alteraciones pueden ir de la mano con polimorfismos en el codón 129 y una alteración pues, en la replicación de la proteína, la PRNP, por lo cual el diagnóstico debe ir por mutaciones específicas del PRNP. Entonces, paciente que tiene la sospecha diagnóstica, esto es un caso difícil, lo que les comentaba, para llegar al diagnóstico de esta patología tuvieron que pasar muchos estudios y la demostración del gen es lo que va a llevar a la confirmación de este proceso patológico. La biopsia cerebral en este caso, como es tan complejo diferenciarlo de un Creutzfeldt-Jakob, solo se debe considerar cuando hay una condición, cuando no hay una condición subyacente que explique el deterioro neurológico. Los estudios de laboratorio y de imágenes son menos útiles ya que tienen alteraciones difusas. Entonces aquí les muestro una resonancia de un paciente con un síndrome de Gerstmann. Lo que van a tener es una hiperintensidad vemos en el territorio posterior, realmente pues simétrica, bilateral, no va a comprometer tanto la región gangliobasal, pero añadido de una clínica, pues posiblemente lleguemos al diagnóstico. En esta patología sí tenemos un medicamento que es el polisulfato de pentosano, en el cual se hizo una instilación intraventricular en 2 pacientes y al compararse con otros reportes clínicos de esta enfermedad se dieron cuenta que tenían una evolución más lenta. Esto se hizo en el Reino Unido, sin embargo las limitaciones, pues una muestra poblacional de 2 pacientes, pues no nos permite hacer una extrapolación significativa, pero por lo menos sabemos que hay estudios que van en curso para evaluar si uno se puede usar en este síndrome y cuál va a ser su efectividad en el Creutzfeldt-Jakob. El siguiente punto es el insomnio fatal familiar. Es una enfermedad autosómica dominante. Nuevamente el gen implicado es el PRNP. Tenemos casos esporádicos denominados insomnio fatal esporádico que imitan pues, los hallazgos. Entonces, la degeneración espongiforme es rasgo característico de las enfermedades priónicas, pero pues en este caso lo que vamos a evaluar, los estudios con PET que van a llevar a un hipometabolismo talámico. Vemos como hay esa menor captación, en este es un PET con 18 fluorodesoxiglucosa, en el cual la captación a nivel gangliobasal es baja. Entonces, en las características clínicas, en resumen, haga el estudio genético, se hace el estudio del sueño, el paciente pues va a tener un insomnio progresivo que va a generar un desarrollo de síntomas neuropsiquiátricos como deterioro de la concentración, confusión, alucinaciones. La demencia es rara, pero puede estar presente en estadios tardíos, al igual que mioclonías, ataxia, parkinsonismo y espasticidad. Puede estar asociado con otros trastornos, principalmente la disautonomía, con hipertermia, hiperhidrosis, taquicardia, alteraciones en el sistema nervioso endocrino, pacientes que estamos sospechando una insuficiencia suprarrenal secundaria, que de la mano tiene un deterioro neurológico progresivo, entonces es pertinente pensar en un insomnio fatal familiar, pues de la mano con todos los estudios del sueño. El líquido cefalorraquídeo no tiene algo específico, son resultados ambiguos, entonces no podemos dar una especificación con respecto a sospechas diagnósticas de insomnio fatal familiar, pero el PET con esa hipocaptación a nivel hipotalámica sí nos debe hacer sospechar este cuadro. El diagnóstico entonces es la mutación del gen,
y tener en mente que las biopsias cerebrales no son útiles. Me pareció interesante que habían unos estudios clínicos en Reino Unido en el cual se estaban dando cuenta que esto estaba progresando de una manera importante. Intentaron estos criterios diagnósticos para considerar el insomnio fatal familiar, así tal cual, alteración del sueño añadido, con síntomas neurológicos y con síntomas específicos como pérdida de peso, disautonomía y borronca, pero con una sensibilidad que hasta ahora vamos en el 81%. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, los pacientes suelen responder mal a tratamientos sintomáticos, esa alteración progresiva del sueño pues va de la mano con otras comorbilidades y usaron la agomelatina para intentar mejorar pues este patrón de sueño en estos pacientes que pues dio resultados prometedores y vamos a ver qué ocurre más adelante. Y para finalizar entonces el CURU, primera enfermedad neurodegenerativa transmisible en serie identificada y estudiada, nos ha servido como prototipo para evaluar ese proceso fisiopatológico de las enfermedades priónicas en humanos. Sigue siendo importante debido a las características priónicas y a esa degeneración espongiforme en biopsias que nos permite correlacionar y hacer el diagnóstico diferencial con otros procesos. Fue endémico en Nueva Guinea. Se cree que se transmitió de persona a persona mediante el ritual de canibalismo. Los autores consideraron que una vez se quitó el ritual y se generó pues ese contacto, posiblemente las tasas iban a disminuir, pero en el 2004 se hizo una nueva descripción y se encontró que los pacientes pueden tener un periodo de incubación hasta 50 años en estos pacientes. Esto es más como algo histórico para nosotros, más de historia, porque pues no tenemos reporte de esto en Latinoamérica, pero pues es importante tener en cuenta cuál fue la plantilla y el estudio para la enfermedad de priones en humanos. No se han informado mutaciones en el gen, esto es una forma adquirida, lo que se detectó fue una homocigosidad, codón polimórfico 129 del gen, pero se pueden presentar también en la enfermedad por Creutzfeldt-Jakob. En la neuropatología, pues placas reactivas de la proteína normal, las placas son unicéntricas, va a haber una pérdida neuronal masiva y una hipertrofia de los astrocitos. El compromiso neurológico es progresivo, inician primero con ataxias y los temblores se van a asociar a escalofríos, y es de ahí donde viene el nombre CURU. CURU significa pues escalofríos y esas manifestaciones clínicas era lo que le iba a generar. Esa manifestación clínica de la enfermedad progresivamente iba generando un compromiso neurológico mayor. Por cuestiones de tiempo pues vamos a adelantar. Este es un video que les traje de los pacientes cuando se hizo el reporte de cómo generaban esos mioclonus y esas ataxias en esta tribu, y vemos que pues, la clínica es bastante evidente. Se han realizado pocos estudios de laboratorio en pacientes con CURU y no se han informado estudios de neuroimagen, entonces esto es más como a modo de academia. El líquido cefalorraquídeo es normal, el electroencefalograma es anormal, pero no hay un patrón característico específico en estos pacientes. Neurología es un tema bastante complejo. Vemos que tenemos diferentes procesos multinivel y este me pareció un diagnóstico muy adecuado en el cual tenemos los pacientes con unas alfa-sinucleinopatías, los pacientes que tienen enfermedades degenerativas y los pacientes con priones. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas, el proceso evolutivo, ayudarnos pues de lo que habíamos comentado en líquido cefalorraquídeo y en neuroimagen? Y como conclusión, tenemos que hasta el momento no hay tratamiento modificador de la enfermedad. La inmunoterapia parece tener efectos progresivos en la progresión de la enfermedad en modelos animales. Nos hace falta ampliar los datos con respecto a ello y es necesaria la realización de estudios que apoyen la utilización de la inmunoterapia. Y como última conclusión y como último mensaje para llevar a casa, que pues fue el objetivo por el cual decidimos realizar esta charla, no dejarlo como un diagnóstico por allá súper ajeno a nuestro medio. Ya tenemos diagnósticos de Creutzfeldt-Jakob en nuestro medio, en Colombia, en Manizales. Entonces, pues tener en cuenta todo lo que hablamos para poder llegar al diagnóstico definitivo en estos pacientes.